La crisis hídrica es una de las principales preocupaciones para el mundo agrícola, también para el mundo de la sociedad civil. Lo estamos enfrentando hace bastante tiempo y, por ejemplo, en el borrador de nueva constitución se abordan distintos temas del agua. Vamos a estar hablando de esta situación en general con el investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, José Luis Arumí. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido a MolTV. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días, José Luis, gracias por acompañarnos y obviamente gracias por ayudarnos a hablar de este tema que es tan relevante para todos. Partamos por un diagnóstico general. Ya sabemos que esta crisis hídrica es preocupante, pero a su juicio y como experto, ¿cuán grave es? ¿Es comparable a alguna otra que hayamos vivido? ¿Es algo inédito? ¿Cómo lo ves? Mira, para serte franco, esto ha ido evolucionando la forma como vemos la vida. Hace 25 años atrás, el siglo pasado, cuando yo era poco más, 30 años, cuando era estudiante de ingeniería, hablábamos de que nosotros nuestras sequías duraban 2 años, porque teníamos el ciclo del niño, la niña, entonces más o menos nos manejamos con sequía severa como la del 68. Y después vino la sequía del 98, que fueron severas, pero que duraron como 2 años. Entonces estábamos acostumbrados y la nieve era en nuestras grandes espaldas y más o menos nos podíamos arreglar. El tema es que después empezó esta sequía y pasó los 2 años. Entonces dijimos, oye, aquí hay algo distinto del niño a la niña. Y empezamos a estudiar el tema y apareció el concepto de la oscilación decadal del Pacífico. Y ahí ya estamos hablando de sequías de 7 años, nos acordamos de historias del asesor del faraón, que yo siempre llamo José, la historia de la Biblia, José con el sueño del faraón, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces ahí aparece el concepto de la sequía un poco más prolongada, y esa es la oscilación decadal del Pacífico. Pero ahora ya estamos hablando de la mancha cálida del Pacífico, que es un fenómeno que nos afecta y que está prolongando la sequía. Entonces ahí ya se empieza a asociar con el cambio climático y la verdad es que no sabemos, y para serte franco, no sabemos cuánto va a durar. Y lo que es preocupante, no sabemos si esto llegó para quedarse en un periodo muy largo de tiempo. Entonces tenemos que empezar a pensar de que estamos en una condición de escasez hídrica, que tenemos que considerar decisiones en base a eso. Pero, y justamente pensando en esas decisiones, José Luis, usted lo decía, gran parte de esta sequía se puede explicar por la acción, por el cambio climático, algo en lo que no podemos hacer mucho en el fondo, pero también hay todo un tema de las acciones del ser humano, de cuánto también se explica por lo mismo que hemos estado haciendo nosotros, por las actividades económicas. En ese sentido, José Luis, ¿dónde han estado los principales errores que hemos cometido y que han profundizado esta crisis hídrica en Chile? Bueno, yo creo que el principal error ha sido la eterna discusión sobre la propiedad del agua, sobre un montón de aspectos, un tanto ideológicos, y no tomar medidas severas. Demoran las medidas porque está la discusión siempre, y eso ha sido una sensación de impotencia para uno que trabaja en el tema y que quiere tomar medidas y tomar acciones. Nosotros tenemos instituciones bien interesantes que tratan de hacer lo que pueden con los recursos que tienen, como la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego y la asociación, eh, eh, las organizaciones de usuarios de agua, que también son entidades que administran el agua en el día a día y resuelven cientos de conflictos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos ha faltado sentarnos a generar mesas de trabajo, a generar instancias de trabajo a nivel regional, a nivel de cuenca. En ese sentido, la Constitución se habla de los organismos de cuenca, lo cual es bien interesante, pero vamos, hay que ver cómo funciona. Entonces, yo de repente siento que se dilata mucho la toma de decisiones por la eterna discusión. Bueno, y ahí ya a propósito del trabajo de la Convención Constitucional, ¿cómo ve, qué opina de lo que tenemos en el borrador hasta ahora? Claro, no sabemos todavía lo que va a pasar el 4 de septiembre, pero lo que se propone en materia de agua en esta posible nueva Constitución, ¿qué le parece? Mira, hay cosas bien interesantes.
Y hay cosas un poco preocupantes. Vamos a ir Vamos desglosando por cada una de partes, estas cosas. ¿Qué claro. considera interesante? La descentralización. Definitivamente la creación de una agencia nacional de agua es muy interesante. A mí nunca me gustó el proyecto de la subsecretaría de agua porque quedaba en temas dentro de un ministerio cuando el tema de agua es multiministerial. No sé si dije bien la palabra, pero involucra a varios ministerios. Entonces, cuando quedaba en una subsecretaría dentro de un ministerio, ya fuera obra pública, medio ambiente, lo quedaba dentro. Entonces, la Agencia Nacional de Agua lo encuentro muy interesante. Los organismos de cuenca son interesantes, pero van a tener que trabajarse porque tenemos cuencas grandes como el Biobío de 24.000 kilómetros cuadrados y al lado está la cuenca del Andalién de 500 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo van a funcionar estas cosas con distintas organizaciones de cuenca? Eso va a haber que trabajarlo. Ahí está el tema de la base. Entonces, ahí viene otro aspecto interesante que yo creo que es que se establece el concepto de equilibrio del ecosistema. Y eso nunca lo habíamos hablado en Chile. Ahora se incluye la nueva modificación del Código de Agua, entonces se nota el avance. El tema preocupante es la bajada. ¿Cómo vamos a bajar estos normas? Entonces aquí empiezan a aparecer algunas dudas. Por ejemplo, yo mencioné las organizaciones de usuarios de agua. Eso es súper importante. Nosotros algunas veces tendemos a, y yo me encargo mucho de destacarlo. Las organizaciones de usuarios de agua existen desde hace más de 2000 años. Vienen de la época del Imperio Romano. Hay decretos del Imperio Romano en que ya se hablaba de cómo funcionaban las organizaciones, en el caso de la Cuenca del Ebro en España. Eso lo mantuvieron en España los musulmanes y después esa herencia cultural la recibimos nosotros y funciona muy bien. Bueno, en general no muy bien, hay casos mejores, casos peores, como en todas las cosas del ser humano, pero en general resuelven y administran miles de kilómetros de canales que y es una pega que lo hacen de forma silenciosa y viene. Entonces, cuando en la Constitución se habla de cambio de derechos de agua a autorización, y después, Autorizaciones de uso de agua que además son incomerciables para que todos los que nos están exactamente, viendo recuerden. exactamente, y ese tema después volvemos a tocarlo, pero volviendo a la organización de usuarios de agua. Por ley, las organizaciones de usuarios de agua quedan definidas por aquella, la unión de usuarios de agua que tienen derechos de agua. Ahí ya hay un tema que hay que ajustar la ley, hacerle la baja. No podemos perder la organización de usuarios de agua, porque estaríamos perdiendo cientos de años de historia. Más allá de la historia de Chile, como te decía. Y eso es un capital intangible que nosotros tenemos muy valioso. Estas organizaciones van a tener que seguir haciendo su trabajo y formar parte de los consejos de cuenca y probablemente de la Agencia Nacional del Agua. El tema de la comercialización o de la no comercialización, me cuesta de repente decir la palabra, eh, porque me enredo yo, pero ahí hay un tema que va a haber que manejarlo, porque resulta que hay acuerdos que son interesantes. La sanitaria. Los sanitarios han puesto el tema porque ellos tienen que garantizar el acceso de agua y muchas veces utilizan agua de los regantes y llegan a acuerdos. Entre los mismos regantes, yo tengo una persona que puede tener una autorización para regar trigo, pero resulta que el trigo, y capaz que esté diciendo una brutalidad, porque no soy agrónomo, pero supongamos que el trigo se deja de regar en enero y ya hay un vecino que tiene frutales que necesita un poco más de agua porque baja la cantidad de agua en enero. Entonces existen autorizaciones, arriendo, traspasos de agua y eso se está usando. Y hemos hecho, yo tengo un tesista que hizo un análisis económico de la cantidad de dinero que se puede ahorrar si hay un mercado dinámico del agua. Y nos estamos transformando desde nuestra estructura original, en base al marco partidor, que era sumamente rígido, a un sistema mediante compuesta de distribución automática muy eficiente, pero que estaba basado en que una persona le arrendaba sus derechos de agua a otro. Entonces, cuando hablamos de la no comercialización, ok, a lo mejor yo te puedo prestar los derechos de agua, pero ¿cómo se va a justificar la modificación de la infraestructura? Es decir, entonces, ahí hay un tema de bajada que es sumamente importante aclararlo, porque
es el mundo real cómo está funcionando. No tiene sentido que una persona tenga una autorización para regar en enero cuando a la otra gente le hace falta y él no la ocupa. Siempre en este ejercicio, José Luis, de ir aterrizando un poco lo que dice el borrador respecto a este tema, desde el mundo agrícola y desde el mundo minero han encendido varias alarmas por los efectos que podría tener esto del fin de los derechos de aprovechamiento de agua en sus sectores. Ustedes en el centro, que además se dedican a analizar cómo se manejan los recursos hídricos justamente en estos dos sectores, ¿cómo ven esas reales implicancias para estas dos áreas de la economía? Mira, es un tema súper complejo porque hay ya en el centro. Yo tengo colegas que hablan del activismo y que más o menos es horrible. Y yo mismo en lo personal entiendo que tiene que existir certeza jurídica en la inversión. Y ahí es donde hay un tema que a mí no me queda claro, porque yo no soy abogado, pero es la diferencia entre un derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho real, y una autorización que, entiendo por lo que he escuchado, tiene un nivel jurídico menor. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma en la bajada tenemos que darle al inversor tranquilidad de que va a tener una autorización que la va a poder usar durante 30 años. Por supuesto, que si tiene menos agua va a tener que, vuelve el tema de la prorrata, que es la base de nuestro modelo de gestión de agua, pero tiene que existir una certeza jurídica, porque si no, no me imagino un productor colocando, no sé, una empresa minera, la misma sanitaria, en la agricultura, una inversión de frutales. Entonces, Certeza jurídica respecto a por cuánto tiempo podrían hacer uso de estos claro, caudales en el fondo. claro, porque en el fondo también tenemos el derecho minero, que decía que las concesiones mineras tienen un cierto tiempo. O sea, yo tampoco consideraba que los derechos de agua sean forever, para siempre y heredables. O sea, pero si yo tengo un proyecto agrícola de 30 años, debería tener una autorización para los 30 años y después, bueno, se renovará cuando se renueva el, el proyecto. Yo pienso que sería lo lógico. Pero esa tiene que haber una bajada a tierra cuidadosa y conversando con los actores. De repente yo veo mucha polarización en esta conversación y afortunadamente, mira, y el proceso ha sido bien interesante de la Constitución, porque uno veía polarización, los primeros borradores en el Estatuto Constitucional del Agua eran 40 artículos y después había un trabajo y ahora quedamos con menos artículos que están mucho más razonables. En ese sentido, el proceso ha sido bien interesante. Bueno, y de hecho, justamente en ese proceso y también en esos informes en su momento que fueron rechazados en su totalidad por el Pleno y que tenían que ver con la Comisión de Medio Ambiente, lo que tenemos hoy es muy distinto o ha cambiado, como usted dice, respecto al comienzo. Y si pensamos en ese 5 de septiembre, pongámonos en el caso de que gane la apruebo, José Luis, y todo lo que tenemos en el borrador respecto al agua se aprueba, evidentemente. ¿En qué pie queda con esta nueva constitución el actual Código de Aguas? Bueno, va a tener que ajustarse, pues, evidentemente. El código habla de derecho y no de autorización. Entonces, evidentemente va, va a haber que hacer un trabajo de modificación del nuevo código de agua después de 11 años, volvemos a modificarlo, pero bueno, es la evolución natural de las cosas. Eh, y yo creo que no solamente el código de agua, todas las leyes que sean, se tendrán que ajustar a la nueva constitución. Ahí se me produce un problema que es el tema de los plazos perentorios. El nuevo código de agua trae varios plazos perentorios que están muy complicados. Hay unos plazos perentorios para inscribir derechos de agua. La DGA no tiene la capacidad humana de inscribir miles de derechos de agua, sin modificación de la Constitución, estoy hablando. Entonces, hay, hay de repente cosas que uno no entiende. Se aprueba el nuevo código de agua por unanimidad y ya en este minuto aparecen unos plazos que sabemos que no son realistas de cumplir y que están estresando el servicio público. Eh, Todo esto de que dan 18 meses o dependiendo del caso hasta 5 años son plazos que sabemos que no son difíciles de cumplir. Entonces, cuando viene es la Constitución y en estos artículos transitorios se habla de que en el plazo de 2 años el presidente deberá hacer esto, o que en este otro plazo, ahí se me genera un poco de incomodidad porque somos seres humanos
y yo creo que las transiciones tenemos que pensar en unos 10 años de transición Bueno, de hecho, y justamente hoy bacán. día se está votando este acuerdo por las normas transitorias y allí, si bien hay bastante consenso o lo que se espera es que todo esto vaya a seguir por buen camino respecto a la aprobación, aparentemente hay nudos en el tema de la transitoriedad que debería tener este tema de las aguas. ¿Cómo cree usted que debería ser esa transición? ¿Se aprueba la Constitución, este borrador? ¿Cómo transitar a esta nueva Agencia Nacional de Aguas con los derechos, con estas autorizaciones de uso? Claro, mira, de partida hay que sentarse a conversar con distintos actores. Yo estoy en varias asociaciones, estoy participando en Juntos por el Agua y en el Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático, también en AGRIT, en ASUR. Son distintas instituciones que he tenido la oportunidad de conversar con gente que sabe mucho más que yo sobre el tema. Y quizá el consenso es que eh, va a haber que hacer esta gradualidad y conversar con la gente que maneja el agua en terreno. Aquí se produce una dicotomía que afortunadamente se modificó en la Constitución Constitucional, que era como una mirada absolutista, ¿no? Es que yo estoy y muchos de los constitucionales eran como activistas que estaban muy metidos en su tema, pero que no veían el tema del otro. Entonces, era una, ¿cómo decirte? Se descalificaban los distintos actores. Yo creo que en el caso de que se apruebe la Constitución, va a haber que generar estos acuerdos y estos trabajos para ver cómo implementamos la ley, cómo se modifica el código de agua, cómo se protegen las cosas que tenemos. Yo insisto, hay que proteger las organizaciones de usuarios de agua, que son un capital tremendo cultural que tenemos en el país y hay que valorarlo. Y como experto, simplemente pensando en años, esa transición de pasar de los derechos de aprovechamiento a la autorización de uso, ¿en cuánto tiempo sería razonable pasar de uno a otro? Bueno, una primera cosa es cambiarle el nombre y donde dice derecho de aprovechamiento, colocar la autorización. Eso sería, pero que ahí van generándose las cosas que los abogados son especialistas. La organización de usuarios de agua integran a la gente que tiene derecho. Entonces, ahí cambian las leyes. Entonces hay que empezar a cambiar una serie de leyes y yo creo que eso hay que revisarlo con cuidado. Yo pienso que por lo menos unos 5 años tenemos que revisar los cuerpos legales. Yo preferiría de años, pero sé que el problema es que los periodos presenciales son de 4 años, las memorias son cortas. Pero aquí Bueno, yo creo que las prisas serían horribles. bueno, todo esto se está votando en este momento respecto a esa transitoriedad, pero el grueso y todos los cambios que tienen que ver con el agua ya los tenemos en el borrador. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día para hacer este análisis. Ya, Patricia, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.